Buenas noches, amigos, amigas, bendiciones para todos ustedes. Yo soy su amigo el pastor Diego Forero de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de la ciudad de Hesperia. Hoy, como todos los martes, en punto de las 7 de la noche a través de estos canales del YouTube, del Facebook, del Instagram o cualquier otro canal que usted pueda estar viéndonos por el Twitter inclusive, pues queremos traer una palabra de bendición, una palabra que nos permita reflexionar en la palabra de Dios, en el tema que compartimos el domingo pasado, para que podamos interiorizarlo, para que todos podamos entender bien lo que Dios quiere para nosotros y cómo nosotros podemos ponerlo en práctica en nuestra vida. Así que en la noche de hoy quiero hablar acerca del tema de cómo derribar aquellas cosas que nos impiden cambiar. Hay cosas, hermanos, que nos impiden cambiar y regularmente nosotros buscamos aquellas cosas que nos impiden cambiar en el exterior, es decir, fuera de nosotros. Pero en realidad, nosotros deberíamos comenzar por buscar dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros que es lo que nos impide cambiar? Muchas veces creemos que si nosotros derribamos las murallas como la muralla de Jericó que nos impida pasar a la tierra prometida, entonces nosotros podremos hacer los cambios que necesitamos. Sí, es cierto que hay algunas cosas que nos impiden, cosas externas que nos impiden, pero la mayoría de veces lo que más nos impide a nosotros nuestra transformación, nuestro verdadero cambio, es lo que hay al interior de nosotros. Hoy quiero que hablemos de esta situación. Date cuenta que la palabra de Dios nos invita siempre a que nosotros seamos las personas que Dios quiere que seamos. Pero ¿por qué es que tantas veces no podemos cambiar de la manera que nosotros creemos que deberíamos cambiar? ¿Por qué tantas veces nosotros no hemos podido hacer esos cambios en nuestra vida cuando lo deseamos, cuando los anhelamos con todo nuestro corazón? Pero por más que nos esforcemos, no podemos cambiar. Pues bien, hoy vamos a analizar un poco de este tema y quiero que si estás ahí en tu casita con tu familia o con un grupo de personas viendo este programa, quiero que pensemos en un momento acerca de este tema. Pero antes, permíteme orar para que el Señor sea tomando control de esta transmisión, de tu vida y de mi vida. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de poder reflexionar en tu palabra. Gracias por bendecirnos a través de ella, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, dándonos sabiduría, quitando de nosotros lo que no es tuyo y ayudándonos a poner en práctica la palabra que tú nos enseñas en el día de hoy. Bendice a cada persona en esta hora, Señor, donde quiera que se encuentre. Te pido que tu gracia, tu favor y tu misericordia sea con cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Es interesante que nosotros entendamos, primeramente, que no por el hecho de que nosotros seamos cristianos, quiere decir que nosotros estamos haciendo bien las cosas. Por supuesto, lo mejor que puede pasar en nuestra vida y el primer paso para mejorar y para cambiar nuestra vida es recibir a Cristo en nuestro corazón. No hay ninguna duda. Pero nosotros, aparte de recibir a Cristo en nuestro corazón, debemos permitir que la palabra de Dios sea la que moldee nuestra vida y nos cambie. Nosotros cuando llegamos a Cristo, la mayoría de nosotros llegamos a Cristo con un cúmulo de experiencias de nuestra vida de pecado. La mayoría de nosotros, si tú eres como yo, tú llegaste a Cristo después de haber vivido una vida en el pecado, después de haber estado viviendo una vida apartado de Dios. Por lo tanto, haber hecho esa resolución de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador es la mejor decisión que pudimos hacer en la vida. Yo puedo decirlo con total claridad y seguridad, fue la mejor decisión que pude hacer en mi vida. Sin embargo, mi vida no empezó a cambiar hasta que yo no entendí que yo tenía que tomar acción en el cambio de mi vida. No solo por el hecho de ser cristiano, no solo por el hecho de confesar a Jesucristo como mi Señor, no solo por el hecho de leer la Biblia, no solo por el hecho de ir a la iglesia, mi vida iba a cambiar. Y es lo mismo que te digo a ti. Necesitamos nosotros un catalizador, necesitamos algo que nos ayude a nosotros a hacer ese cambio verdadero en nuestra vida. Y el único que puede hacer ese cambio verdadero en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Porque Él vino para eso, para cambiar nuestra manera de vivir. Por lo tanto, si nosotros creemos que porque somos cristianos, que porque vamos a la iglesia, que porque
hacemos las cosas que la tradición nos dice, si solamente que por eso nosotros vamos a cambiar, pues yo creo que estamos equivocados. Muchas veces nosotros no estamos tan correctamente relacionados con Dios. Por el contrario, la misma religiosidad nos hace apartarnos realmente de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. En 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 17, dice la palabra de Dios que ahora que estamos unidos a Cristo somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Date cuenta de esta manera como nos lo expresa el apóstol Pablo. Él dice que Dios ya no tiene en cuenta nuestra pasada manera de vivir y dice que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Sí, cuando nosotros recibimos a Cristo, comenzamos una nueva vida. Hay un cambio poderoso en nuestra vida. La palabra arrepentimiento, de hecho, significa cambio. Cambiar de rumbo, cambiar de dirección, cambiar de manera de pensar, cambiar de manera de actuar. Esta palabra arrepentimiento y sus derivados en la Biblia se encuentran más de 60 veces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, muchos de los profetas exhortaban al pueblo de Israel para que cambiaran su actitud hacia Dios, porque su actitud hacia Dios no era la actitud correcta. Él les decía, ustedes tienen que cambiar su rumbo, porque no van rumbo al cielo, van rumbo al infierno. Y eran los israelitas, eran el pueblo escogido por Dios. En el Nuevo Testamento nos encontramos que los evangelios justamente hablan de eso. Lo primero que comenzó a decir Jesús en su ministerio público fue arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista le dijo al pueblo también, arrepiéntanse. Invitó al pueblo a que se arrepintiera porque ya había llegado el tiempo de que el reino de Dios se hiciera presente a través de Cristo Jesús. Los apóstoles empezaron a predicar justamente hablando acerca del arrepentimiento. Y en la iglesia primitiva, cuando recién nació, ellos predicaban acerca del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no era otra cosa más que volverle la espalda a la vida pasada, a la vida del pecado, a esa vida difícil, apartada de Dios que nosotros estábamos llevando, y volver nuestro rostro a Dios. Es decir, darle un giro de 180 grados a nuestra vida para darle la espalda al pecado y voltear a ver a Dios y caminar con Él. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Así que arrepentimiento es cambio. Si alguna persona piensa que la Biblia no habla de cambiar y que nosotros no deberíamos cambiar, pues creo que están equivocados, porque justamente lo que el Señor quiere a través de la palabra es enseñarnos a cambiar en nuestra vida. Date cuenta que el apóstol Pablo aquí está diciendo que cuando nosotros recibimos a Cristo, somos una nueva creación. No estamos diciendo que el Señor está haciendo con nosotros simplemente un cambio nos está rehabilitando. No, el Señor está haciendo un cambio. Morimos al viejo hombre, a la vieja mujer y nacemos a una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Y dice Dios que Él no tiene más en cuenta nuestros pecados del pasado, sino que nos ha hecho nacer a una nueva vida. Pero entonces, si nosotros hemos nacido a una nueva vida en Cristo Jesús, ¿por qué seguimos viviendo con las mismas ataduras del pasado? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros de verdad cambiar? Esas actitudes de pronto hostiles, esas personas, por ejemplo, que por todo se enojan, que sienten ira en todo momento, que responden siempre muy mal, o al revés, esas personas que tienen su autoestima muy baja y todo el tiempo creen que no son capaces de nada, que no merecen nada bueno en la vida. ¿Por qué nunca pueden cambiar? Personas que por años y por años y por años siguen viviendo en el mismo martirio de un matrimonio infeliz. Personas que siguen viviendo con tanta escasez económica en su vida y no pueden lograr la felicidad que tanto anhelan. ¿Cuál será la razón por la cual la gente no puede cambiar? La verdad, yo creo que nosotros necesitamos primeramente pensar hacia nuestro interior. Porque si nosotros seguimos tratando de derribar las cosas que están afuera, podemos hacer todo lo que sea, pero hasta que nosotros no cambiemos en nuestro interior, no podemos hacer nada. La historia del paralítico de Betesda, que está narrada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, es muy interesante acerca de cómo nosotros debemos
trabajar para hacer cambios reales y positivos en nuestra vida. Capítulo 5 de San Juan dice así, verso 1. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba en el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo padecía de esa enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar tu salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Es interesantísima la historia de este hombre. 38 años llevaba paralítico. No se podía valer por sí mismo. Estaba totalmente impedido. Estaba paralizado. 38 años. Y solo dependía de factores externos para cambiar, según él. Número 1, dependía de que sucediera un milagro, de que de repente viniera un ángel y moviera las aguas del estanque de Betesda, la piscina de Betesda, y él poder entrar al momento justo en el que el ángel movía el agua para que él quedara sanado. Y segundo, dependía de alguien que estuviera siempre con él, pendiente de cuando venía el ángel a mover el agua para que en el preciso momento lo pudiera aventar a la piscina de primero. Porque la creencia era que el que primero entrara al agua, cuando las aguas eran agitadas por el ángel, esa persona quedaba sana. Por lo tanto, este hombre estaba paralizado y su vida era un caos completo. Él no tenía posibilidades de salir de la situación. De hecho, llevaba 38 años padeciendo esa parálisis. Pero de repente, Jesús entró a ese estanque. Yo estoy convencido que Jesús no entró por todos los enfermos, aunque él pudo sanarlos a todos. Jesús entró a ver específicamente a ese hombre, para darnos un ejemplo, para enseñarnos algo maravilloso. Cuando Jesús vio al hombre, se le acercó. Y cuando dice la historia que cuando Jesús conoció la situación de ese hombre y que llevaba 38 años en esa misma situación, Jesús le hizo una pregunta maravillosa. ¿Te gustaría recuperar tu salud? ¿Te gustaría quedar sano? ¿Te gustaría cambiar la situación de tu vida? Y este hombre, en lugar de decirle al Señor, sí, eso es lo que he estado esperando por 38 años, lo que hizo fue exponer sus argumentos de por qué él llevaba 38 años ahí postrado sin haber cambiado. Lo mismo nos pasa a muchos de nosotros. Llevamos años esperando hacer un cambio en nuestra vida. Llevamos años esperando que alguien haga algo para que nuestra vida cambie. Esperamos que de pronto, como en aquel relato que nos dice el Evangelio, estamos esperando que venga un ángel y nos ayude. Estamos esperando que Dios haga un milagro para que las cosas sucedan. Estamos esperando probablemente que venga otra persona y nos ayude. Somos codependientes. Esperamos que otras personas hagan por nosotros alguna cosa para que nosotros podamos cambiar. A lo mejor eres tú quien está teniendo esa dificultad en tu vida. A lo mejor eres tú quien no ha podido salir de esa postración de una enfermedad que llevas arrastrando año tras año tras año y los médicos no encuentran la cura y los médicos no encuentran la razón por la cual tú estás en esa situación. A lo mejor es esa vida difícil que tienes en tu matrimonio. Un matrimonio donde todo el tiempo te la estás pasando de pleito en pleito y no puedes tener un matrimonio feliz y llevas años tratando de que tu matrimonio cambie. Pero a veces lo que quieres es que cambie tu cónyuge y no cambias tú. A veces lo que quieres es que cambien algunas circunstancias y no cambias tú. A lo mejor tu problema financiero es lo que te tiene agobiado y llevas años y años y años tratando de superar tus dificultades financieras, pero no lo has podido lograr. Y la razón quizá no está afuera, no está en trabajar más.
¿Dónde entonces está el problema? ¿Dónde entonces está la solución? ¿Cómo entonces podemos cambiar? Pues date cuenta que Jesús se acercó a este hombre diciéndole si él quería un cambio en su vida. Y lo mismo te está diciendo hoy el Señor Jesús. Quizá tú no estás paralizado físicamente, pero a lo mejor sí estás paralizado mentalmente. Y esta historia del paralítico de Betesda nos enseña cuatro cosas importantes que nosotros tenemos que considerar. Cuatro cosas importantes que tenemos que considerar. Lo primero que todo es que tenemos que entender y reconocer que la mayoría de los problemas por los cuales nosotros no cambiamos están dentro de nosotros y no afuera de nosotros. Sí, fíjate cómo dice la Escritura en el verso 5. Dice, cuando Jesús se le acerca a este hombre, mira cómo dice aquí en el verso 5, dice que uno de ellos era un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y si nadie podía ayudarlo, entonces, ¿de dónde venía su problema? Estaba dentro de él, porque él se creía que nada más con el movimiento de las aguas podía ser sanado. Muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos reconocer que el gran problema de nuestra situación somos nosotros mismos. Están dentro de nosotros y no afuera de nosotros. La única manera de que nosotros podamos hacer un cambio real en nuestra vida es examinando nuestro interior. Cuando Jesús se le acercó a este hombre, Jesús traía consigo la sanidad para este hombre paralítico. Y asimismo, Él trae la sanidad para cualquier situación difícil por la que tú estés pasando en tu vida en este momento. El Señor Jesús le está hablando a tu ser interior. El Señor Jesús le estaba hablando al ser interior de este hombre. Lo mismo Dios quiere hablarte a ti y que tú reconozcas, puedas entender, puedas reconocer que el cambio comenzará de adentro hacia afuera. Es tu cambio. Un cambio en tu interior, porque el problema no está afuera, el problema está en ti. Lo segundo es que tienes que reconocer que hay argumentos en tu vida, es decir, maneras como piensas que son equivocadas. Maneras como piensas que son las que te tienen paralizado. Por lo tanto, tienes que reconocer que debes cambiar esos argumentos. Dijimos que un argumento es un razonamiento que se usa para demostrar una proposición, algo que tú quieres decir. Yo diría que el argumento de este hombre en principio era un argumento válido. Su argumento era, no tengo quien me eche al agua cuando el ángel se mueve porque soy paralítico y no hay nadie que me ayude. Eso es válido. Pero este hombre se apropió de ese argumento totalmente en su vida, al punto que eso fue justamente lo que lo paralizó. El hombre estaba paralizado por esos argumentos, porque los argumentos, cuando nosotros hablamos tanto de lo mismo, cuando nosotros todo el tiempo estamos diciendo ese argumento equivocado y lo estamos confesando constantemente, ese argumento se convierte en una fortaleza mental. Y una fortaleza mental, hermanos, es esa área que nosotros la convertimos en algo insuperable para nosotros. No, es que yo no puedo superar esta situación. Es que yo no puedo cambiar. Es que yo nací para ser pobre. Es que mis abuelos sufrieron de esta enfermedad. Mis padres sufrieron de esta enfermedad. Por lo tanto, es una enfermedad heredada. Y seguimos atados a esos argumentos equivocados. Por eso es que nuestro principal problema está dentro de nosotros. Porque los argumentos que nosotros usamos constantemente son los que se vuelven una cadena que nos ata y no nos deja mover. La misma Biblia dice que justamente nosotros actuamos de acuerdo como son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos forman, óyeme bien, nuestros pensamientos forman la manera como nosotros actuamos. Así como tú piensas, así sientes. Así como tú sientes, así hablas. Y así como tú hablas, así actúas. Te repito,
Así como tú piensas, tú sientes. Así como tú sientes, tú hablas. Y así como tú hablas, tú actúas. Por lo tanto, la forma como nosotros actuamos tiene un responsable y ese responsable es nuestra mente, nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versos 22 y 24, dice, renueven sus actitudes y pensamientos. Revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Renueven su mentalidad, renueven su manera de pensar. Ya no piensen como pensaban antes, porque ustedes son una nueva criatura. Es decir, abandonen esos argumentos equivocados que usaban antes, que eran los que les impedían a ustedes cambiar. Esto nos mueve hacia una tercera cosa, y es que nosotros debemos cambiar justamente nuestros pensamientos. ¿Cómo cambio mis pensamientos? Pues dejando de repetir los argumentos equivocados que toda la vida he estado usando. Ya no sigas diciendo, pobrecito yo. Ya no sigas diciendo, ojalá pudiera hacerlo. Ya no sigas diciendo, es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que yo no soy quien. Ahora lo que tú tienes que hacer es confesar la bendita y poderosa palabra de Dios en tu vida para que ella actúe como una dinamita que ¡boom!, explote tus pensamientos. Que ya no digas más que no eres capaz, sino que ahora digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ya no digas que nadie te ama, sino que digas, Dios me amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz a cambio de mí. Que ya no digas más que tú eres una persona pobre y desdichada y que tu destino es morir pobre y morir sin frutos. Acuérdate lo que dice el Salmo número 1, que tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Si nosotros nos apropiamos de la bendita palabra de Dios y la confesamos constantemente, vamos a empezar a dejar de confesar todas esas mentiras que en el pasado nosotros nos creímos que éramos, que fueron las que formaron esos argumentos mentales y esas fortalezas mentales. La única manera de nosotros derribar todo aquello que nos impide cambiar es cuando nosotros cambiemos y renovemos nuestra manera de pensar. Ya no pensemos como éramos antes, porque dijimos que la palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho comenzar una nueva vida. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar así. Ya no tienes que seguir pensando con esas antiguas estructuras mentales que tenías, que levantaron fortalezas que te tienen atado a tu pasado. Cuando tú rompas con eso, cuando tú empieces a confesar la bendita y poderosa palabra de Dios, tú vas a estar alineada con el Espíritu de Dios y tu vida va a empezar a cambiar, te lo aseguro. Así empezó a cambiar mi vida. Cuando yo empecé a ver que la palabra de Dios era verdad y que si yo la ponía en práctica en mi vida iba a cambiar. Tengo muchas cosas que cambiar todavía. Todos los días le pido al Señor que me ayude a hacer cambios en mi vida, pero me guío por lo que la palabra de Dios dice. Ya no confieso lo que decía mi viejo hombre, mi viejo Diego. Ya no confieso lo que dice el pasado. Pueda que en el pasado yo haya sido una mala persona, pueda que en el pasado yo no haya hecho cosas correctas, pueda que en el pasado yo haya tenido una vida triste, pueda que en el pasado yo haya tenido una vida sin mucho sentido, pero resulta que cuando yo le entregué mi vida a Cristo nací de nuevo. Y no solamente nací de nuevo de manera espiritual, y no solamente nací de nuevo de manera religiosa, ni filosófica. Yo nací de nuevo como una persona, por lo tanto necesito entender que mis pensamientos tienen que ser renovados. Renueva tus pensamientos, confesando la palabra de Dios y no confesando el pasado. Jesucristo le dijo a este hombre, ¿quieres ser sano? Y él argumentó con los 38 años que llevaba ahí postrado. Confesó lo que él creía que era su vida, de lo que él dependía. Eso era lo único que confesó. Pero Jesucristo ni siquiera lo interpeló, Jesucristo no lo regañó, Jesucristo no le dijo nada. Solamente Jesucristo le dijo, ponte de pie,
toma tu lecho y vete. Y el hombre inmediatamente recibió ese milagro de la palabra de Dios. Y dice la escritura que el hombre de inmediato, mire como dice en el verso 9, al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Y más adelante leemos porque ese milagro fue hecho en un sábado, y entonces que cuando la gente vio a este hombre caminando con una camilla en la mano, le dijeron, ¿para dónde llevas esa camilla? Porque para los judíos de aquella época era un pecado el sábado, es decir, en el sabbat de ellos, hacer cualquier actividad, ni siquiera cargar la camilla. Entonces cuando lo vieron caminando con la camilla le decían, ¿y tú por qué estás caminando con una camilla? Eso es pecado. Él dijo, no, yo no sé, es que el hombre que me sanó me dijo que tomara mi camilla y me fuera. Y luego viene interesantísima la historia que la puedes leer ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, capítulo 6 y aún hasta el capítulo 7, porque hasta allá llega la historia. Pero aquí lo importante es que el hombre empezó a confesar lo que Jesús le dijo. El hombre que me sanó dijo que tomara mi camilla, que me levantara, que tomara mi camilla y que caminara. Ya no dijo, no, es que llevo 38 años, ya se fue eso porque fue sanado. Así que mi querido, mi querida, en el nombre de Jesús, hace 8 días hablábamos acerca de que todo lo que nosotros necesitamos para cambiar es a Dios. Tú necesitas a Dios en tu vida para cambiar. Y cuando Jesús está en tu vida, que es Dios, entonces tú tienes que empezar a hacer lo que el Señor te dice. Tienes que permitir que la palabra de Dios bombardee tu mente, explote tu mente para que ya no sigas pensando como pensabas en el pasado. Entonces, ¿qué va a pasar después? La cuarta cosa, y es que vas a cambiar tu actitud. Sí, vas a cambiar tu actitud. Es lo que nos promete el Señor. Cuando tú cambias tu pensamiento, tú cambias tu manera de actuar. Cuando tú tienes la mente de Cristo, es decir, cuando tú tienes en mente lo que Cristo te ha dicho y lo que Cristo dice que tú eres, entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a empezar a cambiar. Este hombre cambió su actitud. Ya era un hombre que caminaba, era un hombre libre, era un hombre sano. Es un hombre que se le enfrentó inclusive a los del Sanedrín que lo vinieron a cuestionar. Su actitud cambió. Ya no era la actitud lastimera de ese hombre que llevaba 38 años postrado esperando que alguien lo ayudara. Ahora se valía por sí mismo. Un hombre que empezó a moverse. ¿Sabes por qué? Porque esas estructuras mentales que traemos nosotros del pasado nos paralizan. Sí, nos paralizan como este paralítico. Y siempre creemos que nuestra ayuda, que nuestro socorro solamente viene de partes externas. Pero te quiero decir una cosa, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tu socorro viene del Señor, que está dentro de ti. Tu socorro viene del Espíritu Santo, que está dentro de ti, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo único que tú tienes que hacer es clamar a Él y decir, yo necesito este cambio. Y voy a cambiar. Empieza por cambiar esos pensamientos. Pregúntate, las preguntas que tenemos para hoy. Pregúntate, ¿crees que tu actitud ante Dios es correcta o incorrecta? ¿Cómo está tu actitud frente a Dios? ¿Crees que solamente por ser cristiano ya la hiciste? ¿O tú eres una persona que obedece la palabra de Dios? Segundo, ¿de qué manera tu vida actual puede estar siendo afectada, para bien o para mal, por la forma como te relacionas con Dios? Es decir, para mal, en que Dios no hace ningún cambio en tu vida porque tú todo lo quieres hacer a tu propia manera. O, por el contrario, tú eres una persona que obedece la palabra de Dios y la sigue. ¿Qué cambios está haciendo tu relación con Dios en tu vida? Tercera pregunta. ¿Reconoces algún argumento que te impide cambiar tu actitud? ¿Hay algún argumento, algunas palabras que constantemente tú estás diciendo inconsciente o conscientemente que son las que no permites que cambies tu actitud? Y la última pregunta. Si pudieras derribar ese argumento, ¿qué crees que cambiaría en tu vida? Si pudieras derribar ese argumento, ¿qué crees que cambiaría en tu vida? Mira la vida del paralítico. Cuando él cambió ese argumento del no puedo y necesito a otros,
su vida cambió. Quizá lo mismo suceda con nosotros. Quizá lo mismo suceda contigo. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra esta tarde. Gracias por bendecirnos, Dios, con ella. Oro, Señor, que por favor tú nos capacites para que nosotros podamos derribar todas aquellas cosas que nos impiden cambiar. Especialmente, Señor, si se trata de pensamientos que se han convertido en un argumento que ha hecho una fortaleza mental en nosotros y nos impide que nosotros podamos cambiar a la manera que tú quieres. Por favor, Señor, capacítanos para poder derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Ayúdanos, Señor, para echar abajo todos aquellos pensamientos que nos impiden ser la persona que tú quieras que seamos. Ayúdanos a pensar de manera diferente. Ayúdanos a confesar tu palabra diariamente para generar ese cambio en nuestra mentalidad, para que de esta manera también podamos cambiar nuestra actitud. Bendice a cada persona, Señor, que en esta noche está escuchando este programa. Te pido que tu Espíritu Santo les ayude y que ellos también puedan ver sus vidas transformadas conforme a tu poder y a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, gracias por este tiempo precioso que han permitido que compartamos juntos. Gracias por estar conectados. Les invito para que el próximo viernes no se pierdan nuestra reflexión del Viernes Social. Vamos a tener un tema también muy precioso. No dejemos de orar los unos por los otros y oremos por favor por esta nación. Mañana es la transición de gobierno y necesitamos orar para que Dios bendiga a los Estados Unidos, que Dios bendiga al nuevo presidente Joe Biden, que Dios bendiga al presidente saliente, al señor Trump, y que Dios bendiga a todas las personas que están en autoridad. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo, que tengan una feliz y bendecida semana. Muchas gracias.